Yo saludo a los adolescentes y a aquellos que nos escuchan con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a cerrar nuestros ojos ahora y vamos a clamar al Señor pidiendo una bendición de comunión para que nosotros podamos tener esa bendición que Dios tiene para nosotros. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre de Jesús, colocamos delante de tu altar nuestras vidas, pidiendo que el Señor pueda perdonar nuestras fallas, nuestros pensamientos y actitudes que no glorificaron al Señor. Nos puedes dar comunión contigo, oh Dios, y puedes perfeccionar tu obra en nuestras vidas. Nosotros clamamos así en nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora un loor de clamor por la sangre de Jesús. Ahora nosotros vamos a cantar un loor más de glorificación al Señor. Bien, hoy nosotros vamos a hablar sobre el tema la fe viva y vamos a dar continuidad a la clase pasada. Nosotros vimos la fe en la vida de Gedeón y nosotros vamos a hablar sobre la victoria a través de la fe. Vamos a leer el texto que está en Jueces 7:20 que dice así. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces vimos en la clase pasada que Gedeón vivía en el tiempo en que el pueblo del Señor se apartó del Señor. Ellos estaban practicando la idolatría. Ellos sufrieron un apartamiento. Los enemigos entraron a Israel, robaron las cosas, quedaron pobres y había un temor grande al enemigo. Y el Señor ellos claman al Señor y levanta a Gedeón, un siervo del Señor. Y el Señor le habló así: Gedeón, varón valiente, el Señor está contigo. La bendición de Gedeón estaba en que el Señor estaba con él. Él era delgado, era el menor de su casa, pero el Señor de los ejércitos estaba con él y él lo capacitaría. Y el Señor habla con Gedeón. Gedeón, destruye los altares de Baal. Destruye los ídolos del corazón del pueblo y restaura el altar al Señor. Mientras eso, los enemigos de Israel se juntaron a un lado del oriente del río Jordán, atravesaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Y cuando Gedeón mira, él ve un número enorme de enemigos
Era un ejército de 135,000 hombres aproximadamente. Era como una nube de hombres, mas los camellos y todos acampados allá parecían la arena del mar en todo el valle. Y entonces Gedeón convoca a los valientes de Israel y aparecen ahí 32,000 hombres. Pero Gedeón no temió. Eran muchos soldados, 135,000 contra 32,000 hombres, más o menos una media de 4 soldados para uno. Era un número grande, pero él podía pensar, es posible, el Señor nos va a bendecir, 32,000 todavía da. Pero el Señor habló que no, que 32,000 eran muchos hombres. El Señor mandó a los cobardes irse. Y después el Señor hizo otra selección. Él los hizo beber agua y escogió 300 hombres. El Señor daría la victoria al pueblo de Israel con 300 hombres. ¿Saben por qué? Porque el Señor no quería que Israel piense que la victoria ellos habían conquistado por su brazo, más que el Señor les había dado la victoria. Vivir por la fe es depender de la voluntad del Señor, de la operación del Señor en la vida de ellos. Dios orientó entonces que fuese al campamento enemigo. ¿Saben por qué el Señor habló así? Gedeón, hay temor en tu corazón. Desciende al rayar del alba a los madianitas y vean lo que ellos están hablando por allá. Y Gedeón fue con su ayudante y llegando allá vio a 2 soldados conversando. Y esos soldados hablaban lo siguiente: mira, tuve un sueño. Yo vi un pan de cebada que venía girando y derribaba el campamento y destruía todo a los madianitas. Y allí el otro soldado habló así: esa no es otro que Gedeón. Él va a destruir todo el ejército de Madián, todos los soldados de aquí. Gedeón, cuando oyó y vio aquello, se arrodilló, adoró al Señor. El Señor es fiel, dijo. Y hasta el Señor ya habló y el Señor mostró, hasta el enemigo ya teme. Entonces él se levanta y toca la trompeta y llama al pueblo a luchar. Ahora nos vamos a preparar a luchar porque el Señor nos va a dar la victoria en nuestras manos. Gedeón dividió al pueblo de 300 hombres en 3 grupos, 100, 100, 100. Agarró las armas y les entregó a cada uno su arma. Él le dio el chofar, que era una trompeta, le dio una vasija y una tea. Eran armas no convencionales, porque lo convencional era ir con espada, lanza, escudo, flecha. Eso era lo que se usaba en esa época. Nadie luchaba con estas otras armas, pero esto era algo especial para ellos. Y el pueblo fue a la batalla. Vamos a ver la batalla. Gedeón colocó al pueblo distribuido en 3 grupos, y la orden era la siguiente: cuando ustedes oigan la trompeta tocar, cuando yo toque la trompeta, todos tocarán la trompeta junto conmigo, y vamos a quebrar el cántaro, y la antorcha que está dentro va a resplandecer. Y cuando ellos hicieron eso, quebraron los cántaros, las antorchas brillaron. Hubo todo ese bullicio en ese campamento. ¿Por qué? Porque ellos estaban casi a la medianoche, estaban en un ejército de amalequitas y madianitas y otros enemigos que habían ahí en el oriente. Y ellos no sabían quién estaba llegando, quién estaba saliendo. El Señor los confundió. Y ellos se empezaron a atacar unos a otros y a gritar y huyeron. Y así el Señor les dio una gran victoria a Gedeón y al pueblo de Israel. Lo interesante es que cuando Gedeón fue a la batalla, él no fue solo, él fue con un ejército. Nosotros también no vamos solos a nuestras batallas. Nosotros juntamos a la iglesia, al cuerpo. La iglesia es el cuerpo. Nuestras luchas, nuestras dificultades, nosotros también vencemos en la orientación al Señor, en la obediencia. Noten que todos tocaron al mismo tiempo, todos tenían disciplina, tenían obediencia, tenían la dirección del Espíritu Santo. El siervo fiel, él no confía en sus propias fuerzas, él confía en la orientación del Señor, en la
en el comando del Espíritu Santo. Nosotros vimos que había una división de 3 grupos y eso nos habla en el campo espiritual, nos habla del poder de la Trinidad en la vida de la iglesia. Nosotros tenemos la bendición que cuando nosotros vamos a nuestras batallas, nosotros colocamos nuestras angustias, nuestras aflicciones en el altar del Señor. Y Dios Padre, responde nuestras oraciones. El Hijo nos da salvación, nos da libramiento, porque Él pagó un precio por nuestro rescate. Y el Espíritu Santo es aquel que va al frente, es aquel que nos dirige, es aquel que nos enseña, nos orienta en esta caminata, en esta lucha diaria que nosotros tenemos de estar en la presencia del Señor. Las armas son el tocar de la trompeta, el quebrar del cántaro y la tea encendida en nuestras manos. ¿Y de qué nos habla eso? La tea encendida nos habla de la palabra revelada, del Espíritu Santo que revela el camino, que nos orienta a esta victoria. El cántaro nos habla de nuestra vida. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros no somos nada, que dependemos del Señor. Entonces el cántaro quebrado es la vida que se humilla para que la gloria del Señor sea manifiesta, la luz de Jesús pueda ser vista, es la luz del Señor. Y el shofar, la trompeta, nos decía que un cordero muriese. Ella anuncia la muerte y resurrección de Jesús. Es la grande victoria de la iglesia, y la grande victoria de la iglesia es que Jesús murió por nosotros y Él resucitó y está vivo, y la iglesia proclama esa victoria. Nosotros somos victoriosos por el poder de esa muerte, por el poder de la sangre de Jesús, y también la palabra del Señor, la palabra revelada. La iglesia vence sus batallas por la palabra también, mi querido. Independiente del tamaño de sus luchas, confíe en el Señor. Gedeón aprendió una cosa que hoy vamos a aprender nosotros también. Vamos a sacar los ídolos de nuestros corazones y vamos a confiar en el Señor. Nosotros tenemos que restaurar nuestro altar. Si hay alguna cosa que ha impedido la bendición del Señor en nuestra vida, si hay algo que ustedes han sacado, los valores, las riquezas espirituales, coloca delante del Señor tu vida. El Señor es contigo. Fue la promesa que el Señor hizo. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En este mundo nosotros pasamos por luchas, aflicciones, pero nosotros tenemos una certeza. Jesús está con nosotros y con Él vamos a ser vencedores. Nosotros vamos a llegar y estamos preparándonos para la grande victoria de la iglesia, que es la eternidad con Jesús. Todas nuestras luchas, todas las angustias van a pasar. Y nosotros vamos a ser y vamos a poder glorificar en la eternidad con Jesús. Jesús viene a buscarnos. Gloria a Jesús. Confiemos en el Señor. Nuestra fe está firme en el Rey de la Gloria, el Señor de los ejércitos. Va a vencer nuestras batallas. Nos guarda de todo perigo. Jesus é
Es una bendición que podamos glorificar al Señor porque nosotros tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros. Esa es nuestra bendición. El Señor está con nosotros, nosotros creemos y vamos a tener una victoria. Vamos a alabar al Señor. Señor, te bendecimos por este tiempo, te glorificamos por la gran bendición que tenemos de poder andar contigo, Señor. De ser reconocidos por el mundo como siervos del Señor, sabiendo de que el Señor ha luchado nuestras batallas, nuestras guerras y que nos va a sustentar hasta aquel día en que Jesús va a buscar a su iglesia. Nosotros te glorificamos, te bendecimos en nombre de Jesús. Amén.